que el mensaje que hemos tenido en esta votación es que la gente quiere un cambio. Es la primera vez que tenemos un presidente que gana diciendo que va a cambiar y que va a ajustar. Esperemos que esa promesa dure. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy agotado y todavía faltan 10 días para asumir. O sea que es como que hay una ansiedad que va a ser bastante difícil de manejar. Pero del lado nuestro el compromiso absoluto de tratar de quitar, desregular, modificar, convertirnos en un país normal. Pero del lado de ustedes está el... Mire, si llegaron hasta acá, aguanten 6 meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? Ah, sí, me acuerdo de una charla tuya en Río Negro, ¿te acordaba? ¿Vos estuviste en la charla mía de Río Negro? ¿Cómo te acordás? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. Lo fructuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata. En realidad faltan dólares, muchos dólares, los que se llevaron. Una frase de un presidente de la Argentina que estuvo en una reunión como esta hace muchos años atrás, que fue el presidente Menem. El presidente Menem tuvo un gran equipo y tuvo una gestión que con sus más y sus menos generó el inicio de una transformación en la Argentina muy importante. Y aquí, en esta sede, él dijo esta frase: no hay industria sin pacto de convivencia, moneda sana, seguridad jurídica y estabilidad. Pasaron 30 años desde que pronunció esa frase y tenemos que seguir diciendo lo mismo. Sabemos que el control de precios nunca funcionó en Argentina tampoco. Eso es lo que tiene que desaparecer. No el control de sanidad, de higiene, de inocuidad, de todo eso. Precio máximo es lo que tiene que desaparecer. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 9 de la noche. A ver, uno tiene la impresión de que la Argentina es un revival permanente, ¿no? De situaciones que llaman mucho la atención. Ahora van a ver, hay la necesidad de construir un gobierno, de organizar un gobierno, y un puntal es Guillermo Franco, que ha sido hombre de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires en la década pasada. Y lo veíamos recién ahí en la Unión Industrial Argentina, hablando y citando a Carlos Menem, a la década del 90, que hay una especie de revalorización de la década del 90, básicamente porque con el plan de convertibilidad se logró matar la inflación, después de las dos hiperinflaciones, la del final del gobierno de Alfonsín y el inicio del gobierno de Menem. Pero en la Unión Industrial Argentina hubo una situación terrible para la industria en la década del 90. De hecho, la Unión Industrial Argentina fue uno de los sectores que más presionó durante el gobierno de Menem y después durante la alianza para salir de la convertibilidad y devaluar. De hecho, uno de los jefes de la Unión Industrial Argentina, el que durante mucho tiempo manejó todo y sigue manejando, la familia Roca, anteriormente Roberto Roca y hoy Paolo Roca, fueron los principales impulsores de la salida de la convertibilidad en la década menemista. ¿Por qué? Sí, no hay duda de que hubo un daño muy grande a la industria. Sí se desarrollaron otros sectores, el sector de servicios, el sector de telecomunicaciones, el sector de infraestructura básica, los bancos, otros sectores se desarrollaron e incluso con las privatizaciones se modernizaron. Pero en el caso de la industria, justamente entonces llama la atención que Guillermo Franco cita como un estadista a Menem porque está hablando de la industria, ¿no? Del sector industrial. Quiero arrancar con lo que ha sido una discusión en las últimas horas entre el presidente electo Javier Milei y también Diana Mondino, la futura canciller de Javier Milei, que estuvo hoy también en la cumbre de la Unión Industrial Argentina.
Y Diana Mondino de nuevo les dijo a los empresarios, aguanten 6 meses, porque efectivamente todo plan de estabilización en la Argentina va a requerir 6 meses muy duros, porque hay que, venimos contando, sincerar precios en esta economía que están atrasados. El principal, el dólar oficial, que está atrasadísimo, las tarifas públicas, los combustibles, muchos servicios. Y después hay que hacer un ajuste fiscal. Entonces, todas medidas que van a ser muy duras desde el punto de vista del impacto en los bolsillos, en el impacto del nivel de actividad. De hecho, el propio Milei está hablando de esta inflación, de una caída del nivel de actividad con una aceleración de la inflación. Ahora van a ver un ratito, Milei hoy dio un pronóstico de lo que va a ser la inflación en noviembre, probablemente del orden del 15%. Ya está viendo una aceleración inflacionaria muy grande, una estampida de precios, sobre todo de alimentos, con remarcaciones que vinieron muy fuertes en noviembre y que están reforzándose a partir de mañana, del 1 de diciembre. Y calcula Milei también que para diciembre la inflación va a estar piso 20%, si se sinceran muchos de estos precios que han estado pisados y que han estado atrasados. Y que de una manera u otra hay que sincerar para achicar el déficit fiscal. Por ejemplo, aumentar tarifas de servicios públicos para reducir los subsidios económicos, energéticos y de transporte, son gran parte del déficit fiscal, ¿no? Por eso Milei habla de una inflación altísima en diciembre, tal vez 20%, tal vez otro tanto en enero, ¿no? De una inflación estrafalaria. Ahora, fíjense cómo hoy reaparece Cristina Fernández de Kirchner y dice que una estanflación en este contexto es igual a catástrofe social. Mirá. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? Sí, me acuerdo de una charla tuya en Río Negro, me acordaba. ¿Vos estuviste en la charla mía de Río Negro? ¿Cómo te acordás? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos. Catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata. En realidad faltan dólares, más que plata. Muchos dólares. Los que se llevaron. No, muchos han planteado, bueno, pero la verdad que el segundo gobierno de Cristina, el nivel de actividad prácticamente estuvo estancado, ¿no? Hubo caída en 2012, crecimiento en 2013, caída en 2014, crecimiento en 2015, estuvo prácticamente estancado el nivel de actividad y tuviste 25% promedio de inflación. En el gobierno de Macri hubo una fuerte caída del nivel de actividad los últimos 2 años, con 50% de inflación. Y en el gobierno de Alberto Fernández estuvo el derrumbe del 2020 por la pandemia, después hubo una recuperación en el 2021-2022. Este año vas a tener una caída del nivel de actividad del 3% del PBI con 180% de inflación. Lo que sucede es que lo que estamos hablando para adelante es que seguramente en el verano el nivel de actividad va a caer todavía más. Y la pregunta es, ¿cuánto va a caer el empleo? Si va a haber suspensiones y despidos de manera importante, generalizado, con esa caída del nivel de actividad, con una inflación que se va a acelerar tal vez al 250% últimos 12 meses, si, como dice Milei, la inflación está en 20% en diciembre y otro 20% en enero, como parte de un plan de sinceramiento. Claramente es un desafío muy, pero muy difícil para el próximo gobierno, para el presidente Milei, muy, pero muy difícil. En términos de tratar de equilibrar en términos sociales los costos de ese ajuste fiscal, monetario, de precios y de tipo de cambio, de evaluación, y al mismo tiempo seguir manteniendo apoyos políticos para poder avanzar con el programa de estabilización. Lo que es seguro es que no podés seguir emitiendo para tratar de sostener nivel de actividad, salarios, ni nada en la Argentina, porque todo lo que emitas te va solito a la hiperinflación, te va solito a más devaluación y una inflación que sola, sin ningún plan de estabilización ni de nada,
tiene riesgo de espiralizarse. En un ratito vamos a hablar de los márgenes que tiene Javier Milei para avanzar con un plan de estabilización y si el humor social efectivamente está para que lo acompañe, porque Milei dice, y lo decía también Mondino, este es el primer gobierno que lo votaron diciendo que va a hacer un ajuste. Y lo repite todo el tiempo y dice que van a ser muy malos los próximos 6 meses y que la inflación se va a acelerar y que la única ayuda para los más carenciados va a ser el Ministerio de Capital Humano dando algunas ayudas o compensaciones sociales, pero va a haber caídos en este proceso. Y la pregunta es si la sociedad acompaña eso o no acompaña eso, cuál es el humor social que hay detrás y efectivamente si lo han votado a Milei para hacer un ajuste o si lo han votado a Milei para resolver el tema de la inflación. Para bajar fuertemente la inflación, ahora en el medio eso requiere medidas que van a afectar a muchos sectores, algunos de los cuales ya vienen muy pero muy golpeados. Arrancamos con el tema político porque hoy hubo una danza alrededor de los nombres del próximo gabinete, ya vamos a hablar del Ministerio de Economía y del Banco Central, pero estuvo en el centro de las especulaciones Patricia Bullrich, en una reunión que tuvo hoy con Javier Milei. Javier Calvo. Sí, una reunión inesperada. Se esperaba que hoy Mauricio Macri visitara a Milei en el Hotel Libertador. Finalmente eso no ocurrió porque viene de un cortocircuito muy importante de Macri con Milei y de Macri con Bullrich, porque el expresidente dice que Bullrich se manda sola, que no negocia en nombre del PRO, no negocia en nombre de Juntos por el Cambio, sino en el nombre personal. Esa visita de Bullrich a Milei despertó una ola de rumores en relación con los planteos que se venían haciendo por parte del PRO, particularmente de Macri, pero también de Bullrich, de que Cristian Ritondo sea promovido por Milei como su elegido para liderar la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, el punto acá es que la presencia de Bullrich disparó no solamente el enojo de Macri, que no sabía de esa reunión, sino también múltiples versiones que incluyeron la posibilidad de que, se decía, porque se incluyó en el final de la reunión a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, la futura ministra de Capital Humano, de que Bullrich en una de esas podía ir al Ministerio o a la Secretaría de Trabajo, que depende de Capital Humano. No, no será así, no se evaluó eso. En algún momento algún bullrichista se envalentonó y dijo, no, Petovelo estaba ahí porque tal vez Patricia Bullrich va a ser la superministra de Capital Humano y Petovelo bajaría de escalón. Bueno, me dicen que no. Me dicen, a esta hora, 20:13, en toda la República Argentina, Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad de Javier Milei. Le guste a Macri, no le guste a Macri, vaya Ritondo, no vaya Ritondo a la Cámara de Diputados. Bueno, atención, ¿esto lo tenés confirmado? Esto me lo acaban de confirmar de que es un hecho de que Patricia Bullrich va a ir al Ministerio de Seguridad. De hecho, hoy por la tarde... Ese es el título, porque la frase esta había generado mucho ruido. ¿A quién refirió esa frase, yo no me someto, de Patricia Bullrich? Patricia Bullrich se la escribió ayer a Viviana Canosa a la noche porque se estaba debatiendo sobre estas idas y vueltas en torno a la relación Macri-Milei, Macri-Bullrich, que no se comportan como líderes de una fuerza, sino que se comportan como esto que es hoy el PRO y Juntos por el Cambio, una atomización de intereses. Y entonces le escribe Patricia Bullrich en vivo, por chat, diciéndole, yo no me someto a Mauricio Macri. No lo hizo durante la campaña electoral y tampoco ahora. De hecho, Patricia Bullrich hoy a la tarde se juntó con el gobernador entrante de Chubut, Nacho Torres, que llevó a su futuro ministro de Seguridad. Y Nacho Torres cuenta, estuvimos coordinando con Patricia Bullrich las políticas de seguridad, la coordinación, y además, para agregarle un poquito más de pimienta, Bullrich tuiteó hace unos minutos una comunicación en la que avisa de que va a convocar como presidenta del PRO, ahí está la foto de Nacho Torres con Patricia Bullrich y el futuro ministro de Seguridad de Chubut, más claro, échenle agua, Patricia Bullrich va a estar a cargo
de seguridad. Y además, decíamos recién, lanzó este tuit en donde planteaba que convoca elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Ella es la presidenta del PRO y la quieren correr. Si acepta un cargo en el gabinete, hay gente del PRO que la quiere correr. Y dice Bullrich, mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. ¿Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo a trabajar por el PRO? No, por una Argentina próspera y segura. ¿Cómo se interpretó esto dentro del PRO? Que Patricia Bullrich informalmente deja de interesarse por el PRO, no le importa lo que diga el PRO respecto a su incorporación al gabinete que está armando Javier Milei, con lo cual se desentiende de las oleadas que puede haber de críticas si se suma como gabinete, que lo habían planteado algunos gobernadores, y el propio Macri, si no forma parte de un acuerdo amplio. Bueno, Patricia Bullrich está decidida a dar un paso al costado del PRO, que no le importe el PRO, para, insisto, sumarse como ministra de Seguridad de Javier Milei. Es importante esto lo que contás y también la tensión con Macri que genera Bullrich, porque si no, todos empiezan a plantear que Macri cogobierna con Milei. Y me parece que Milei no quiere repetir la experiencia de Alberto Fernández. Totalmente. Aparte tiene una gran diferencia con Alberto Fernández. Totalmente. Milei fue el que sacó los votos. No como en el caso de Alberto Fernández, que gran parte de los votos lo había sacado Cristina. Y por otro lado, lo que está enviando como mensaje es, bueno, yo negocio con Bullrich, ¿no? Y Bullrich negocia con Milei, con el presidente electo. No es Macri el que decide que Bullrich sea la ministra de Seguridad. Sí, por eso de esa señal muy clara tomó nota hoy Macri, por eso no fue al Hotel Libertador, donde se prevía que hoy fuera, o por lo menos en la Libertad Avanza había gente que estaba esperando la llegada de Macri para una reunión a solas con Milei. Eso no sucedió. Me dijeron que de alguna manera Macri estaba esperando el llamado de Milei. Es más, alguien se entusiasmó cuando Milei se fue raudamente hoy del Hotel Libertador sin que nadie supiera dónde, fuera de agenda. Dijeron, va lo de Macri. De hecho, se mandaron móviles a la casa de Macri en Acasuso y no. Milei se fue al Mater Dei a ver a Chiche Hellblum. Al colega Chiche Hellblum que está internado de salud y que le mandamos un saludo. Está Marcelo Padovani en el Hotel Libertador. Te cuento, Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. Salió aquí Milei poco antes de las 6 de la tarde. Lo pudimos ver aquí a través de la pantalla de A24 y también a través de la pantalla de América. Se fue al sanatorio, como decís vos, a ver a Chiche Hellblum al Mater Dei, pero después nos dicen que se fue a una reunión de gabinete que venía planeada, gabinete en la sombra, ¿no? Que ahora está un poco más a la luz, pero digo, los ministros que ya están confirmados van a participar de ese encuentro con Javier Milei o ya están participando en un lugar que no se reveló, pero que tenemos confirmación de que sí, efectivamente venía informándose o estableciéndose desde la manera que iba a existir esta reunión y que ahora estaría siendo encabezada por Javier Milei. Hoy estuvo Patricia Bullrich acá, bueno, reforzamos un poco lo que ustedes decían, entró aquí por esta puerta que es exclusivamente para el ingreso y egreso de gente que viene a ver a Milei. Estuvo reunido Milei con una de las personas a las que más confianza le tiene, que es Santiago Caputo, que estuvo aquí y que de hecho está aquí todavía en el Hotel Libertador. Maxi. Bien, Marcelo, volvemos ahí en cualquier momento. Sumamos dos nombres que también se mencionó en el día de hoy. Uno, el de Karina Milei, que sería finalmente la secretaria general de la presidencia, Javier. Sí, es el cargo para alguien de la mayor confianza de Javier Milei y diría de cualquier presidente, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia es la que se dedica al día a día de cualquier presidente y por eso tiene que ser una persona de máxima confianza porque se entera de todos los secretos, de todas las visitas, de todo lo que hace el presidente. Va a ir Karina Milei a la Secretaría General de la Presidencia. El otro es Ramiro Marra. Ramiro Marra que hoy sonó muy fuerte para ser jefe de asesores de Milei. Sí, en algún momento había sonado para la AFIP, pero que me parecía, o nos parecía que era más una contrarreacción a la designación de Carolina Píparo en la ANSES.
lo que se le adjudicaba a Marra, que decía, si Carolina Píparo va al ANSES, yo puedo ir perfectamente a la AFIP. Bueno, no. Supuestamente a esta hora todo es muy dinámico, siempre en la conformación de cualquier gobierno, y más en este, que no tienen los equipos tan afilados. Supuestamente a esta hora Ramiro Marra sería el jefe de asesores, el jefe del gabinete de asesores. Uno dice, bueno, no es un cargo un poco menor, hay que ver. Hasta hace un tiempo el jefe de gabinete de asesores de Alberto Fernández, por ejemplo, era Juan Manuel Olmos, un hombre que era la muñeca política de Alberto Fernández y después se convirtió también en un enlace clave para la conexión con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. De hecho, Olmos, el ex jefe de gabinete de asesores, el lugar al donde iría Marra, después pasó a la vicejefatura de gabinete y hoy iría a la Auditoría General de la Nación. Así que veremos si se confirma que Ramiro Marra, que está claro para todos dentro de La Libertad Avanza, que deja de ser legislador porteño con todas estas movidas y se va a sumar al Poder Ejecutivo, insisto, jefe de gabinete de asesores de Javier Milei. Bien, ahora vamos a contar un poquito cómo Luis Caputo está copando toda el área de economía y el Banco Central de Javier Milei. Pero antes escuchen el pronóstico que hacía Milei, el presidente electo, sobre la inflación en noviembre y en diciembre. La tasa, digamos, la inflación en noviembre va a estar en torno al 15, en diciembre en torno al 20, vencen un montón de acuerdos de precio en enero con la estacionalidad, digamos, podemos tener números estrafalarios. Entonces, ¿qué quieren? ¿Más billetes? O sea, ¿quieren que sigamos haciendo trampa? Entonces, ¿la Secretaría de Comercio Interior afuera también? Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. A mí me parece una aberración eso. ¿No existe más la Secretaría de Comercio Interior? No en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos. Bueno, ahora vamos a ver el corte, efectivamente, del pronóstico del 15% de inflación que da Milei para noviembre y el 20% de inflación que está dando de pronóstico para diciembre. La pregunta respecto a eso, esto de estar anunciando que efectivamente la inflación antes de bajar se va a acelerar, es decir, es un hecho inédito, digamos, un presidente que por un lado da esperanza pero a mediano plazo, de acá a 6 meses, de acá a fin del año que viene. En algún momento habló Milei desde el punto de vista técnico impecable en ese aspecto respecto a los rezagos de la política monetaria. Esto lo decía desde la década del 60 o 70 Milton Friedman respecto a si vos dejás de emitir hoy, el impacto lo vas a ver en 18 o 24 meses. Pero la pregunta es, ¿la sociedad acompaña y en qué medida y cuál va a ser el respaldo político para acompañar eso? Fíjense en la encuesta que hizo Opina Argentina respecto al humor postelectoral, que marca que Milei se va a tener que manejar en un estrecho sendero, que la sociedad compra el discurso anticasta, la sociedad está cansada, la sociedad está agotada, la sociedad está muy enojada con la dirigencia política. Quiere efectivamente, como parte de ese discurso, que se achique fuertemente los ministerios, por ejemplo. Cuando le preguntan ahí cómo evalúa la reducción de ministros y cargos políticos, el 61% responde que sí, afirmativamente como algo positivo, y solo el 26% como algo negativo. Esto de que haya nada más que 8 ministerios en vez de 22 o 20 ministerios, es decir, que los cargos políticos se recorten, y no solamente el Poder Ejecutivo, sino también en las otras áreas del Gobierno Nacional. Pero cuando le preguntan más en concreto, algunas cosas en concreto, bueno, y la privatización, vamos rapidito porque tenemos mucha información, y la privatización de YPF, y bueno, ahí positivamente el 42% responde que sí y el 46% responde que no. Igualmente este para mí no es un tema demasiado complicado en el corto plazo para Milei, porque Milei ha dicho quiero sanear YPF primero y esto será a largo plazo si se avanza o no con una privatización de YPF. No es el problema. El problema es las otras cosas. ¿Cómo evalúa la eliminación de subsidios a la luz, el gas y el servicio de agua? Y positivamente responde solo el 34%.
y negativamente el 55%. Es decir, cuando ya se va a lo concreto de tocar el bolsillo, y recordemos que este recorte de subsidios es gran parte de achicar la cuenta de subsidios y el déficit fiscal del sector público. Y la otra pregunta, ¿cómo evalúa la eliminación de subsidios del transporte? Básicamente el colectivo en el área metropolitana. Y de nuevo, positivamente el 36%. El votante núcleo de Milei, pero hay un 47% que dice que no. Entonces Milei se va a tener que manejar en un sendero muy estrecho, con una inflación que se va a acelerar inexorablemente por la devaluación que viene, y va a tener que efectivamente eliminar los subsidios, pero cuidando de que los sectores más carenciados no sientan un derrumbe adicional de su poder adquisitivo por el impacto tarifario. Finalmente, hay una pregunta más respecto a la dolarización. Esto siempre estuvo así y está después de la elección también. Solo el 31% lo considera positivo, el tema de reemplazar el peso por el dólar, y el 48% negativo, y es lógico, porque el peronismo hizo campaña en contra de la dolarización y Juntos por el Cambio hizo campaña de la dolarización, y eso se mantiene, y lo mismo la eliminación del Banco Central, que un 47% lo considera negativo y solo un 36% como algo positivo. De nuevo, la sociedad está reclamando recórtenle a la casta, recorten el gasto político, cambien el ciclo político de políticos que hasta ahora no dieron respuesta, no me metan con cosas complicadas, dolarización, eliminación del Banco Central, bajen la inflación. Ahora, cuando hay que tomar algunas medidas que son inexorables, por ejemplo, recorte de subsidios, que tiene como correlato aumento tarifario, bueno, ahí el humor social empieza a complicarse y la pregunta es cómo va a avanzar Milei en ese callejón tan estrecho que hay por delante. Otra noticia del día tiene que ver con lo que pasó con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Martín Angulo. Sí, Maxi, hoy hace un rato, nada más, por la tarde intentaron robar un departamento que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, tiene en la ciudad de Santa Fe, ciudad en la que nació, de la que fue intendente y en la que tiene una vivienda. Pero este departamento no es el lugar en el que vive, sino que es un departamento que usa a modo de biblioteca. Tiene parte de sus libros y es un lugar donde los fines de semana, cuando está en Santa Fe, suele ir a trabajar. ¿Qué es lo que ocurrió? Una persona ingresó al departamento, ingresó al edificio, fue directamente al departamento e intentó ingresar. En principio no lo logró, en principio no se llevó nada. De esto se entera la esposa de Rosati, se lo comunica, interviene Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, interviene la Policía de Santa Fe y ya hay una denuncia formal presentada. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se comunicó con Rosati y se puso a disposición para reforzar o mejorar la seguridad si el juez de la Corte lo requiere. Por supuesto, empezó una serie de análisis, de especulaciones de si esto era un robo al voleo, si esto tenía que ver con un mensaje al presidente de la Corte, si tenía que ver con algún grado de intimidación. Algunos datos que hoy me contaban, Maxi. Santa Fe es una ciudad chica, mucha gente, es una ciudad en la que mucha gente se conoce, y era conocido que este lugar no era la vivienda de Rosati. No es un lugar con objetos de valor, si es que se intentó de un robo al voleo, si se trató de un mensaje, lo que va a tener que ser investigado. Y también hoy muchos se enmarcaban esto en lo que fue hace unos meses la denuncia que hizo Rosati del intento de hackeo de su teléfono celular o esta situación extraña en donde se le llegó a Rosati facturas por teléfonos celulares que nunca había sacado, y después la justicia demostró que llevaba una serie de hackers vinculados a un espionaje ilegal a distintos funcionarios de la Corte y otros jueces. Muchos lo enmarcan en el entorno de Rosati en esta situación de varios sucesos que se fueron dando en los últimos tiempos. Y también hoy un fallo que después, si querés, lo contamos, muy importante de la Corte Suprema, que deja al máximo tribunal en condiciones de resolver un hecho económico que puede llegar a ser muy importante para el gobierno de Milei, que fue la pelea por la coparticipación entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dos gobiernos
que la próxima semana se retiran. Bueno, atención, cuando hablamos que está desembarcando con todo Luis Caputo, el designado ministro de Economía de Javier Milei y ex presidente del Banco Central de Macri, ex ministro de Finanzas de Macri, hoy anunció por Twitter que designaba a Joaquín Cotani como su viceministro de Economía. Cotani fue secretario de Finanzas de Domingo Cavallo en la década del 90. Ahí está el tuit de Luis Caputo, que dice que Cotani fue parte de las mejores épocas, en manera silenciosa, de las mejores épocas de la década del 90. Eso es lo que dice Caputo. Recordemos que Cotani, que la verdad que es alguien que tiene mucho expertise en el tema financiero, de hecho viene de ser ejecutivo en Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes internacionales. Bueno, fue parte del financiamiento, digamos, de tomar deuda en los 90. De nuevo, volvemos a la cuestión de fondo. ¿Cuál va a ser el plan? El plan va a ser el ajuste fiscal, va a ser un plan económico integral o simplemente ver cómo financieramente se consiguen más dólares prestados en el mercado de capitales, en el FMI, en distintos ámbitos. La otra noticia, Cotani es alguien de muy bajo perfil, en un ratito si quieren lo mostramos, va a ser alguien que va a tener algún tipo de protagonismo. La otra noticia tiene que ver con que ha sonado mucho en las últimas horas que Caputo va a manejar no solamente el Ministerio de Economía, sino también el Banco Central, y que está promoviendo para ese lugar a Santiago Bausili, que fue su subsecretario de Financiamiento cuando él era ministro de Finanzas, o su secretario de Finanzas cuando él era ministro de Finanzas. Y esto marcaría, bueno, que efectivamente Caputo desembarcó con todo, desembarcó para quedarse con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, y esto explica también cómo voló por los aires Emilio Campo primero y después Demián Reidel, que claramente al frente del Banco Central hubiese sido otra cosa, distinto del Ministerio de Economía. Pero de nuevo, ojo con la idea de qué es lo que se está planteando hacia adelante, porque todos están planteando que para adelante hace falta un Banco Central independiente. ¿Independiente de quién? Independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Ministerio de Economía. De hecho, tengo entendido de que en el paquete de leyes que va a enviar Javier Milei, una es esa, que tenga prohibido el Banco Central financiar al Tesoro. Ahora, si de nuevo volvemos a que en el Banco Central está un funcionario que era dependiente o un subordinado del ministro de Economía, de nuevo hay un problema. Y lo mismo pasó en la gestión Macri, que se planteaba un Banco Central independiente, pero después, cuando lo echan a Sturzenegger, el que va de presidente al Banco Central es Caputo, que era el ministro de Finanzas y amigo del presidente. Vamos a ver si se confirma o no, pero hoy Santiago Bausili es uno de los nombres que sonó fuerte para finalmente desembarcar en el Banco Central. Es socio de Caputo. Además es, consultora, ¿no? como podemos mostrar no solamente ahí, fue funcionario de él, sino son socios exactamente, actualmente. Además en el informe que mostramos de la consultora Anker, donde que fue el informe que de alguna manera encandiló a Milei respecto a qué es lo que hay que hacer para adelante en términos de ajuste fiscal y de rescatar las LELIQs y eventualmente despejar el camino para una dolarización. Ahí, como ven, efectivamente, en la consultora Anker, los dos directores son Luis Caputo y, en segundo lugar, Santiago Bausili, quien fue número 2 de Caputo en el Ministerio de Finanzas. Javier. Tenemos un último momento, comunicado de la oficina del presidente electo, ¿sí? Acaba de confirmarse mediante este comunicado de prensa que Carlos Horacio Torrendel será secretario de Educación, no Martín Krause, no Eleonora Urrutia, nombres que estaban dando vueltas alrededor de la Secretaría de Educación. No, será Carlos Horacio Torrendel, que va a depender de Capital Humano de Sandra Petovelo.
Y también se informa que Milei visitó esta tarde al periodista Chiche Hellblum, que está internado. Eso es lo que contamos. No se confirma mediante comunicado de prensa aún que Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad de la próxima gestión que comienza el 10 de diciembre. Se van confirmando lugares en el gabinete, como decía nuestro colega Padovani desde el Hotel Libertador. Hay una reunión del gabinete hasta ahora, de algunos pocos que están confirmados, con Javier Milei fuera del Hotel Libertador. Bueno, ahí la tienen a Diana Mondino, cuando hoy en la UIA habló de que había que aguantar 6 meses y que después vendrá lo mejor ante un auditorio colmado. Había mucho interés, efectivamente, en escuchar a los futuros funcionarios de Javier Milei. Las 2 estrellas en el evento fueron Diana Mondino y Guillermo Franco, el futuro ministro del Interior de Javier Milei. Que el mensaje que hemos tenido en esta votación es que la gente quiere un cambio. Es la primera vez que tenemos un presidente que gana diciendo que va a cambiar y que va a ajustar. Esperemos que esa promesa dure. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy agotado y todavía faltan 10 días para asumir. O sea que es como que hay una ansiedad que va a ser bastante difícil de manejar. Pero vamos, del lado nuestro el compromiso absoluto de tratar de quitar, desregular, modificar, convertirnos en un país normal. Pero del lado de ustedes está el... Mire, si llegaron hasta acá, aguanten 6 meses más, muchachos, que este va a ser el mejor país del mundo. Bueno, atención a lo que está pasando en el Senado, Javier, porque hay ahí también mucho movimiento en el Senado de la Nación. Sí, porque se tiene que elegir la presidencia, quién va a ocupar la presidencia provisional del Senado. Todos estamos enfocados muy sobre la Cámara de Diputados, que Ritondo, que Randazzo, que están en baja, que Pichetto, que parece que está en baja. También hay promotores de diputados de La Libertad Avanza, pero en el Senado parecieran las cosas un poquito más claras, aunque hay algún nombre que surgió en las últimas horas llamativo. En principio, obviamente, la presidencia del Senado va a estar a cargo de Victoria Villarroel, como vicepresidenta de la Nación. Pero surgió el nombre del senador formoseño Francisco Paoltroni, uno de los 7 senadores que salió segundo en las elecciones generales del 22 de octubre y desbancó la histórica banca que tenía Luis Naidenov del radicalismo. Y asumirá él la semana próxima como senador y se menciona su nombre. Me dicen también que hay otro nombre vinculado con esta idea de Milei de no quedar atrapado en el PRO. ¿Esto qué significa? Que ese nombre es peronista. Y se trata nada más y de nada menos que un ex gobernador y actual senador por Salta, Juan Carlos Romero, que tiene un monobloque, tiene un sector vinculado al peronismo federal y que de alguna manera podría también desembarcar como presidente provisional del Senado, que, insistimos, es la primera línea de sucesión presidencial después de Milei y de Victoria Villarroel. Hay que apurarse porque los senadores van a jurar y a elegir sus autoridades el próximo martes. Queda viernes y queda el lunes, solamente 2 días hábiles para definirlo. Otra de las definiciones hoy de Diana Mondino en la UIA tuvo que ver con los BRICS. Diana Mondino primero lo dijo en un tuit y después habló que efectivamente la Argentina no va a ingresar a los BRICS, al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el cual el actual gobierno había iniciado negociaciones para ingresar, ¿no? Junto con otros países, algunos que obviamente generan mucho ruido, como es el caso de Irán. Pero en el caso de la Argentina, bueno, hoy prácticamente todas las reservas del Banco Central son el swap con China. ¿La tenemos ahí a Mondino? Diciendo eso en la UIA. A ver. De que van a eliminar más de 2000 leyes, ¿eso es así?
No sé cuántas, pero son muchas. La última vez que lo vi tenía 500 No páginas. aprueba, y si el Congreso no aprueba ese paquete de leyes. Y podemos hacer lo que hizo Alberto Fernández, puro decreto. ¿Ah, sí? Pero eso no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, que el Congreso apruebe, para eso la gente vota. Si vamos a hacer todo por decreto, si uno tiene una convicción de que algo es necesario, pues se hará. Pero mucho mejor sería que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar. ¿Van a dar marcha atrás con el ingreso a los BRICS? ¿Por qué marcha atrás? Nunca se aprobó la entrada. Porque Argentina estaba impulsando el gobierno actual el ingreso a los BRICS y había una posibilidad de... Por eso, no van a ingresar. Nunca hemos ingresado a los BRICS. Bueno, nunca hemos ingresado y dice que no va a impulsar el ingreso a los BRICS. Ojo que esto lo que plantea es que se supone que Milei no va a usar el segundo tramo del swap con China, 6.500 millones de dólares que estaban disponibles para la Argentina. Y la Argentina tiene una deuda de corto plazo con China porque usó el primer tramo de 5.000 millones de dólares que hay que devolverlo en un plazo menor a un año. Además de que tienen sus reservas el swap de monedas de la Reserva Banco Central, que son 20.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares es el swap con China. Es decir, es la mayor parte de la Reserva Banco Central. Bueno, esto plantea toda una cuestión de cómo se va a encauzar la relación con China hacia adelante desde el punto de vista de las necesidades de corto plazo de la Argentina. Milei claramente está haciendo un alineamiento con Estados Unidos. La pregunta es si a través del FMI y de los organismos internacionales van a proveer financiamiento o puente en los próximos meses para la Argentina. Hoy el dólar volvió a tocar un piso, cerró finalmente el dólar blue en 905 pesos. Incluso en algún momento estuvo por debajo de eso, estuvo en 885 y ahí marcó un piso y se estacionó después en 905 pesos en algunas casas de cambio y en financieras estaban en 930 pesos, pero claramente en un nivel muy tranquilo con los dólares financieros entre 830 y 850 pesos el dólar MEP y el contado con liquidación. Y el Banco Central finalmente hoy dio de baja lo que era amenazado con convertirse en un escándalo, que era en las letras estas llamadas LEDIV, que eran un seguro de cambio por 5.000 millones de dólares, se suscribieron en las últimas semanas, ajustado por tipo de cambio oficial, cuando todo el mundo sabe que el 10 de diciembre va a haber una devaluación, o el 11, o la semana siguiente a la asunción del próximo gobierno. Finalmente el Banco Central frenó esa posibilidad que tenían importadores y algunos exportadores que también eran importadores de suscribir esas letras en pesos ajustadas por tipo de cambio oficial del Banco Central. Dame un último dato respecto a la Corte Suprema y lo desarrollamos después de la tanda. Hoy la Corte quedó en condiciones de resolver una causa de alto voltaje político y económico, y es la pelea de la coparticipación entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Ahora después, Maxi, de la pausa contamos por qué la Corte quedó en condiciones y qué es lo que puede pasar y cuánta plata está en juego. Te dejo una pregunta picando para después del corte. ¿Puede festejar Jorge Macri? ¿Puede agarrarse la cabeza Axel Kicillof? ¿Puede en todo caso lavarse las manos Milei diciendo este no es un problema mío? Ahí están los tres protagonistas, Macri, Milei y Kicillof. Bueno, atención porque la Corte queda prácticamente en posición de fallar en un hecho que generó en su momento en 2021 mucho ruido, sí, que fue la disputa por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Y en este momento el escenario, para que lo entiendan, es Jorge Macri de un lado, que podría haberse beneficiado, Kicillof del otro, que podría haberse perjudicado, y Milei que mira desde arriba. Sí, que Milei dice, bueno, aquí le voy a tener que terminar girándole la plata, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue a la Corte Suprema de Justicia a reclamar que lo que en su momento Alberto Fernández le quitó de coparticipación para dárselo a Kicillof, se lo devuelva. Hubo un primer fallo de la Corte, una medida cautelar que dijo, sí, tiene que frenarse lo que se le está quitando a la ciudad para dárselo a la provincia de Buenos Aires y que se le comience a devolver. La ciudad denunció, eso no está ocurriendo, pido que se embarguen bienes del gobierno de la Nación para que me empiecen a pagar. Todo eso la Corte lo dejó stand-by. Lo que hoy resolvió el máximo tribunal fue rechazar pedidos de excusaciones y recusaciones que presentó
el gobierno nacional para que se aparten los jueces de la Corte. Si querés es algo más técnico, pero esto es lo que hace con la Corte diciendo somos nosotros los jueces que vamos a resolver esta causa, al rechazar los pedidos de excusaciones y recusaciones, es dejar a la Corte en condiciones ya de resolver el caso. Y queda en condiciones a las puertas del gobierno de Javier Milei, de la llegada de Jorge Macri y de la continuidad de Axel Kicillof. La Corte tiene que resolver el fondo del reclamo, tiene que dictar sentencia definitiva sobre quién tiene razón respecto de la coparticipación. Estamos hablando, Maxi, de... Recordemos porque unilateralmente el gobierno nacional le saca parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y se la transfiere a la provincia de Buenos Aires. Cuando la provincia estaba en conflicto con la policía bonaerense para poder pagar los reclamos salariales. Y esa decisión tuvo dos derivaciones políticas muy importantes. Primero, la ruptura entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, que durante la pandemia había sido una muy buena relación, y que este fallo de la Corte Suprema fue uno de los motivos que generó el juicio político que le impulsó el gobierno de Alberto Fernández. Hay que ver este capítulo que se abre hoy, cómo termina seguramente ya en el gobierno de Milei. Un dato adicional, con esto que hizo mucho ruido en el día de hoy, Patricia Bullrich, dice Calvo, muy cerca de ser la ministra de Seguridad de Milei, pero alejada de Macri. Yo no me someto. Exactamente, y recordamos, llamó a elecciones dentro del PRO, a donde no se va a presentar, es decir, está tomando distancia del PRO, está tomando distancia como presidenta del PRO para asumir como ministra de Seguridad de Javier Milei y no involucrar más al partido que está convulsionado. ¿Esto qué significa? Si se van a seguir sumando al gabinete, al equipo de gobierno, otra gente del PRO, o del Juntos por el Cambio, Luis Petri, el Colo Santilli. ¿Qué va a pasar con Ritondo en la Cámara de Diputados? Bueno, en la Cámara de Diputados, para agregar una pizca de pimienta al lío que hay, Ritondo, Randazzo, Pichetto, La Libertad Avanza, los diputados y diputadas de La Libertad Avanza se juntaron con el futuro ministro del Interior, Guillermo Franco, y le plantearon, ¿y por qué no alguien nuestro? Nombres que circulan. Guillermo Montenegro, que no es el intendente de Mar del Plata, es la persona que acompañó ayer a Victoria Villarruel en el Senado. ¿Qué hacía un diputado ahí? Bueno, es la pareja Victoria Villarruel. Podría ser el hombre de La Libertad Avanza como presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem, que tiene un apellido de peso, obviamente, están ahí en la imagen. Y también están Oscar Sago, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y Carolina Píparo, como premio consuelo. Me aseguran que Sago y Píparo, por diferentes razones, están fuera de carrera. Sago tuvo un enfrentamiento con Cerimedo, Píparo no gustó mucho la forma de cómo pegó, cómo reaccionó ante su salida del ANSES. Nos estamos retirando. Hay operativo especial de seguridad para la Asunción el 10 de diciembre. El Gobierno Nacional, Maxi, creó un comando especial de seguridad integrado por todas las fuerzas federales, por la policía de la ciudad, para custodiar y para trabajar en el operativo de todo ese día 10 de diciembre, que no solo va a incluir la asunción de Milei en el Congreso de la Nación, sino una serie de actividades. Hay un comando especial que ya comenzó a trabajar en el operativo de seguridad que va a ser el 10 de diciembre. Gracias, Martín Angulo. Gracias, Javier Calvo. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana a 20 horas como siempre. Chau, chau. Pásenla bien.